Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy, partan de ti como su fuente y lleguen a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Vamos a, el día de hoy, continuar de alguna manera con lo que hemos venido conversando el jueves pasado, donde hablábamos acerca de este Halloween y decíamos que era un juego, un engaño, y de alguna manera creo que la conclusión es que esto es un engaño. Decíamos que originalmente, cuando aparece esto en Irlanda, una, una celebración celta vinculada a la cosecha, hacia el fin del verano, inicio del otoño, esta celebración de alguna manera pagana fue evangelizada, cristianizada, pero que ya hacia el siglo XVIII, XIX y más claramente siglos XX, hacia la década del 20, década de los 60, y ya como vemos ahora, esto se repaganiza y se extiende. Y se hace esta, digamos, repaganización, que es parte de ese proceso de neopaganismo que progresivamente, por este proceso de secularización en los últimos 500 años, se viene realizando, pero que en la segunda mitad del siglo XX y en lo que vamos del presente siglo, esto cada vez se va haciendo más manifiesto y más explícito. Y entonces, creo que estas palabras que ya hemos citado varias veces de San Agustín en su libro La ciudad de Dios, que nos habla de esta lucha espiritual, esa construcción de esas dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad del mundo, que se construyen con el amor a Dios sobre todas las cosas hasta la negación de nosotros mismos, según nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y la ciudad del mundo que se construye sobre la base del amor a nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de nuestra soberbia, hasta la negación de Dios, siguen explicando de manera clara el devenir histórico y el tiempo presente y los signos de los tiempos. Y entonces, como el Papa el Papa emérito Benedicto XVI nos ha señalado, nosotros vivimos en una cultura neopagana. Pero ese neopaganismo, a diferencia del paganismo antes del cristianismo, es un paganismo que es mucho más grave, mucho más pernicioso, porque se produce después de la plenitud de la revelación manifestada en Jesucristo. Después de que el enemigo ha sido derrotado en la cruz y por tanto es de alguna manera la consecuencia de la fragilidad de nuestra fe, de que nos hemos quedado dormidos los discípulos de Cristo, los cristianos, los bautizados, los miembros de la iglesia, y consecuencia de esto,
como nos dice el mismo Señor, tenemos las lámparas muchas veces, pero no tenemos aceite, es decir, una fe muerta. O muchas veces tenemos las lámparas, pero buscamos solamente las cosas presentes, las cosas de este mundo, y por eso tenemos una fe vana, sin esperanza. Y ante esa circunstancia, somos fácilmente en nuestra fragilidad en la carne seducidos por el mundo, con sus propuestas y sus esperanzas vanas y presentes, y por el príncipe de este mundo, como el Señor mismo lo llama, a Satanás. Y entonces hoy día vamos a hablar de este tema que se ha propuesto llamar o con Dios o con el diablo. El Señor nos dice que no podemos tener dos señores, porque si es que tenemos dos señores, seguiremos a uno y despreciaremos a otro. Es decir, no es posible compatibilizar el señorío de Cristo que viene a reinar en nuestra vida, en nuestras familias, en la iglesia y en el mundo, y hacerlo compatible con las seducciones del mundo. Muchas veces la iglesia a lo largo de la historia es esa barca que vemos en medio de ese mar tempestuoso, es impulsada a que se acomode al mundo. Y esa es la manera en que se le exige cada vez más desde distintos espacios a la iglesia que cambie. Pero la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza, la iglesia no es una institución meramente humana. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él ora por nosotros y pide al Padre no que nos saque del mundo, sino que nos guarde del enemigo, que nos guarde de caer en la tentación. Jesucristo no erradicó la enfermedad, lo habíamos mencionado antes, no erradicó el sufrimiento, no erradicó el dolor, no erradicó la muerte, sino que Él, Dios y hombre verdadero, en su naturaleza humana, las experimentó. Y experimentó la muerte, experimentó el dolor, experimentó el sufrimiento, el abandono, la desolación, la burla, las injusticias de su pueblo, del pueblo elegido, para curar, como nos dice el prefacio de la solemnidad del Señor de los Milagros que hemos celebrado ayer, para vencer en un árbol a aquel que en un árbol había vencido, es decir, a la serpiente. El triunfo de Cristo en consecuencia es cambiar el signo, el significado del dolor, la enfermedad, el sufrimiento y la muerte, y dar a eso negativo, a eso que es consecuencia del pecado y no es obra de Dios, a eso que es consecuencia del mal uso de nuestra libertad, del mal uso del don de la libertad por los seres libres, las criaturas personales, y sacar de ese mal bien. Es decir, el Señor, Dios Todopoderoso y Soberano, de alguna manera consiente el mal, el dolor y el sufrimiento, porque Él tiene el poder, la capacidad de ese mal, de ese dolor y ese sufrimiento sacar bien. Y lo usa como prueba para que nosotros descubramos su amor misericordioso, participemos de su perdón y empecemos una vida nueva. Pero nosotros, criaturas frágiles, una y otra vez tenemos dificultad para comprender esa verdad y por eso es que la evangelización se tiene que renovar generación tras generación y en este tiempo de pandemia, de cuarentena, de dolor, de sufrimiento, estamos dedicando todos estos jueves
en estos últimos 6 meses para poder reflexionar juntos sobre estos temas. Entonces, el punto ahora propuesto es examinarnos si estamos con Dios, si estamos con el Señor, o si estamos dejándonos llevar por las seducciones del enemigo, que se aprovecha de nuestra fragilidad humana, de la concupiscencia, de la carne, del mundo, y esa lucha que se tiene que librar en cada uno de nosotros quiere que nosotros seamos derrotados, finalmente destruidos, porque nos odia. Y ante su impotencia de poder atentar contra Dios, atenta contra las criaturas humanas, como nos describe claramente el libro del Apocalipsis en el capítulo 2, cuando nos habla de esa señal majestuosa en el cielo, de esa mujer vestida de sol, pero también de ese dragón, y cómo esa mujer en la tierra, en el desierto, se le da alas de águila y el dragón se lanza contra sus hijos. Y dice, está furioso, hay tierra, porque le queda poco tiempo. Y entonces nosotros tenemos que, a la luz de la revelación, tratar de comprender qué es lo que está pasando, por qué se ha producido y por qué se puede producir en nosotros, en nuestros familiares, en las personas más cercanas, esta neopaganización y este rechazo de Dios. Y las noticias que nosotros vemos en el mundo son, yo diría, signos de los tiempos que tenemos que entender. Yo decía ayer con otras personas, esto que ocurría en el país vecino del sur, de esta quema de estas 2 iglesias, que se produjo hace pocos días, pero también ese hecho doloroso de ese altar profanado que tuvo que ser destruido, altar de un templo, y cómo en distintos lugares y en distintos momentos se han producido manifestaciones del alarde, de la soberbia, de la arrogancia del enemigo, que actúa también a través de las criaturas humanas para extender su mala noticia, su reino de oscuridad y tinieblas en esa lucha contra las criaturas humanas. Ya desde hace varias décadas y en los últimos años han aparecido una serie de noticias. La misma reciente de estas últimas horas en Francia, de estas personas asesinadas, no solo esa de Niza, sino también lo de la Catedral de Notre Dame, de Nuestra Señora de París, pero también veíamos noticias que no sé si ustedes han alcanzado a conocer, cómo en el Coliseo Romano se había puesto una estatua de Baphomet, que es el demonio, y también cómo en la Universidad de Harvard, hace algunos años, se celebró en uno de los ambientes adyacentes una misa negra, una misa satánica, en una institución que supuestamente pues, es una de las universidades más afamadas, supuestamente el centro de la razón, pero también como en Michigan, en Estados Unidos, hacia 2015, se ha colocado una estatua del demonio. Y entonces vemos que esto tiene relación con esas iniciativas que recordábamos y mencionábamos el jueves pasado, de personas
que, aunque uno de repente ignore, son adoradores de Satanás y buscan el reino de Satanás explícitamente. Claro, muchos de los que lo siguen, diríamos tontos útiles, no saben estas cosas y creen que lo que tienen es, entre comillas, un rechazo meramente racional, intelectual, cultural a Jesucristo y a la iglesia y a todo lo sagrado. Y por eso, en muchas partes del mundo, y también en países cercanos, como hemos recordado, eso se viene extendiendo. Y eso no es independiente y tiene relación con todos estos procesos que hemos mencionado ya también en charlas pasadas y que de alguna manera nos tienen que alertar. Podríamos dar datos y más antecedentes a los ya mencionados anteriormente, y lo cierto es que todo apunta y todo es consistente con una estrategia satánica, y es apuntar a los más poderosos de este mundo, a los que tienen sus compromisos más altos y sus deseos más caros asociados a los bienes pasajeros, a las cosas de este mundo, y son los que más fácilmente caen en sus seducciones y sus engaños. Porque lo cierto es que esto no son planes meramente humanos. Y me refiero a lo que el libro del Apocalipsis en el capítulo 13 describe como esas dos bestias también varias veces mencionadas. Y me refiero a la bestia del mar y a la bestia de la tierra. Y la bestia del mar, como sabemos, el mar representa en la Sagrada Escritura el mundo, lo fluido, lo inestable, y por eso Jesucristo camina sobre el mar, la barca de Jesucristo está sobre las aguas, y del mar, dice el libro del Apocalipsis, se va a formar una bestia que va a responder y va a recibir el poder del dragón, de Satanás, y que va a actuar en complicidad con otra bestia, que va a surgir de la tierra. Y la tierra, lo firme, se refiere a ese sentimiento religioso, ese deseo de infinito que es puesto por Dios mismo en el ser humano y que hace que cuando el ser humano no conoce a Jesucristo, rechaza a Jesucristo, no lo ama, va a buscar llenar ese vacío de muchas maneras y va a caer en las idolatrías de distintas maneras, que finalmente todas son darle culto a los demonios. Y esa bestia de la tierra se va a liar con esa bestia del mar y ambas serán los que prepararán la venida del impostor, del anticristo. Y entonces nosotros podríamos pensar y no estaríamos, diríamos con certeza, con pensamientos descabellados, si es que, analizando los signos de los tiempos, vemos que esos momentos no son remotos ni lejanos. Pero conviene, luego de esta breve introducción, recordar algo, que nosotros sabemos ya que Jesucristo ha vencido, pero no podemos ignorar que esa victoria de Jesucristo todavía no ha sido participada por las criaturas humanas y muchas, al igual que el pueblo de Israel, sienten el agobio y el cansancio, el desánimo. Nosotros veíamos ayer, celebrando la solemnidad del Señor de los Milagros, aquí en nuestra ciudad de Lima, en la primera lectura del libro de los Números, en el capítulo
21, ese pasaje del pueblo de Israel que dice que el pueblo estaba cansado y agobiado y se empieza a quejar. Y hay algo muy importante que dice el versículo, a ver si logro leer el número, el versículo 6 del capítulo 21 de los Números. Dice, envió entonces el Señor Yahvé contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían al pueblo y murió mucha gente. El pueblo fue a decirle a Moisés, hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante el Señor Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y dijo Yahvé a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá. Y Moisés hizo esa serpiente de bronce. Pero lo que queremos mencionar con este pasaje es un punto que hay que tener presente. Satanás, los demonios son criaturas, no son Dios. Hay un solo Dios, uno y trino, comunión de amor, y Jesucristo, la segunda persona, el Hijo único, nacido de María Virgen, viene a liberarnos de la esclavitud a la que nos ha sometido esa serpiente, la serpiente antigua de la que nos habla también el libro del Génesis. Pero el Señor no ha eliminado las tentaciones, no ha, diríamos, producido la derrota total del enemigo, y consiente muchas veces su acción para que nosotros podamos crecer en la fe. El demonio nos enseña la iglesia, nos enseñan los exorcistas, actúa de distintas maneras, influyendo para que se lleve adelante su plan opuesto al plan de salvación. La más común, la más frecuente, es la tentación. Al punto que Jesucristo mismo, Dios y hombre verdadero, consiente ser tentado. Luego de su bautismo y cuando va al desierto, previo a iniciar su vida pública. Pero además de las tentaciones, el demonio actúa en las llamadas obsesiones diabólicas, en las infestaciones y de una manera más dramática, pero menos frecuente, que es las posesiones satánicas, que son muy infrecuentes, porque en realidad la posesión satánica es lo que menos le conviene, diríamos, al demonio, porque el poseído no puede en esas acciones ejercer plenamente su libertad. Y por eso es que no es lo que más desea el enemigo y además pone de manifiesto su perversidad. Pero las tentaciones y las otras formas de su acción son más comunes, y en especial las tentaciones. Y este pasaje del libro de los Números, en el capítulo 21, versículo 6, que ayer hemos leído como primera lectura y que ahora hemos vuelto a recordar, nos habla justamente de esas serpientes que muerden, y esa es la tentación. Y nosotros pedimos cada vez que hacemos oración, pedimos cada vez que hacemos la oración de Jesucristo, que es el Padre nuestro, que el Señor no nos deje caer en la tentación. No le pedimos al Señor no ser tentados, sino no caer en la tentación. Pero
si nosotros no reconocemos la tentación, no vamos a darnos cuenta si estamos cayendo o no. Y una de las maneras en que esa comprensión y esa sabiduría del pueblo de Dios se ha ido diluyendo y perdiendo es porque en las últimas décadas, ya en realidad desde el siglo XVIII y XIX, cada vez menos y más aún en la segunda mitad del siglo XX hasta el presente, cada vez menos se predica, se enseña y se habla de estas realidades espirituales, que es la acción demoníaca y cómo nosotros somos engañados y seducidos por el mundo y la fragilidad de nuestra carne. Y porque además el mundo cada vez, como ya hemos mencionado, es más arrogante en la manera en que quiere imponer y propone que ante esa confusión moral quiere llamar bien al mal y quiere que los gobiernos y los estados hagan leyes positivas humanas y cuenta, además, como también hemos comentado, con el patrocinio de importantes intereses y grupos internacionales, grupos económicos muy poderosos, y de los medios de comunicación, de todo este sistema educativo informal y también cada vez más del sistema educativo formal, especialmente en el nivel universitario, sobre pretexto de un Estado laico, pero que finalmente va imponiendo una educación atea y que muchas veces se aleja de la verdad y no permite comprender la verdad de quién es el ser humano por sus antropologías falsas. Y hay un punto aquí que quisiera mencionar, y es que ¿cómo yo puedo reconocer la tentación si es que me dicen mañana, tarde y noche, a través de unas psicologías o corrientes de pensamiento psicológicas inspiradas en estas visiones ateas de Freud y sus seguidores, que muchos de, entre comillas, los impulsos, los gustos, los deseos, incluso el carácter, incluso los temperamentos, son cosas naturales y propias de nuestro ser personal y que nosotros podemos creer que simplemente así somos y no darnos cuenta que eso es consecuencia de la herida del pecado, que no es parte de nuestro ser personal, sino que nosotros estamos llamados, ejerciendo la libertad y con la gracia, a superarlas. Pero cuando le dicen a los niños, a los jóvenes y a los adultos que eso es normal, que tú eres así, que siempre has sido así, entonces vas a creer que simplemente cualquiera de esos exabruptos son consecuencia de la acción de otras criaturas humanas que se oponen a tu voluntad, a tus deseos, a tus caprichos, y que por tanto tienes toda, entre comillas, la razón de poder dar rienda suelta a todos tus ataques de ira, impaciencias, pensamientos y deseos que finalmente te apartan del Señor y te hacen vulnerable a esos ataques del enemigo que no los vas a reconocer como producto de una acción exógena, tenebrosa y maligna, sino vas a creer que es el legítimo uso de tu libertad. Y claro, si no se habla del demonio, si conocemos poco de lo que se produce a través de su acción tenebrosa y la fragilidad, entonces quedamos expuestos y pensamos que tal vez pues así es la vida y que así somos las personas humanas y que simplemente hay que acostumbrarse. Y eso es en realidad lo que ha venido ocurriendo en todos estos últimos tiempos, en lo que va
de este proceso de secularización creciente que se ha hecho cada vez más agudo y más intenso desde estos 500 años en que nosotros hemos ido paulatinamente como humanidad, como cristiandad, resignando nuestra fe frágil y adulterada por mensajes confusos y porque nuestra vida sacramental y de oración se ha ido debilitando. Es decir, somos como ese pueblo de Israel que peregrina en el desierto y se siente cansado y agobiado. Pero lo importante es también lo que hemos visto ayer, porque el Señor en ese diálogo con Nicodemo, en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, que es el Evangelio que hemos proclamado el día de ayer en la solemnidad del Señor de los Milagros, el Señor le dice a Nicodemo, si cuando hablamos de las cosas de la tierra no nos creen, no me creen, ¿cómo van a entender cuando les hable de las cosas del cielo? Es decir, si nosotros no tenemos fe, difícilmente comprenderemos las enseñanzas que se nos han dejado para nuestra salvación, en realidad, de esta misteriosa presencia espiritual. Y ante esa situación, entonces, quedamos desprotegidos y no sabemos cómo reaccionar. El Señor le dice a Nicodemo, asumiendo él en el Hijo del Hombre, como es que él mismo, siguiendo al profeta Daniel, se presentaba, él dirá, cuando el Hijo del Hombre sea elevado en alto, atraerá a todos hacia él, como fue elevado a la serpiente en el desierto por Moisés. Y eso es la cruz. Y entonces nosotros necesitamos contemplar a Jesucristo en la cruz, contemplar para nosotros a Jesucristo en la cruz, que es el Señor de los Milagros, que este año no ha salido en procesión, pero que muchas gentes, muchas personas se acercan al santuario de Nazarenas a hacer una visita a puertas cerradas, a hacer oración, a rezar el rosario y a pedirle perdón y las gracias para poder peregrinar en este desierto que es la vida presente. Y por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que conocer más de las tentaciones, tenemos que conocer más de quién somos nosotros mismos y tenemos que conocer y entender mejor los signos de los tiempos. Y quien nos da esa revelación, quien nos enseña esas verdades, es Dios mismo. En su iglesia, en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición que constituyen el depósito de la fe. Hoy día, como se nos recuerda, aquí en Lima, porque la fiesta de los santos apóstoles Simón y Judas, el de Alfeo, se celebra el día 28, pero acá por nosotros haber celebrado la solemnidad el día 28 de octubre, esa fiesta se ha trasladado hoy día. Y por eso es que también es conveniente recordar lo que dice San Pablo en la carta a los Efesios, que nosotros estamos fundamentados en el cimiento de los apóstoles y entender qué significa estar fundamentado en el cimiento de los apóstoles. Porque Jesucristo, en esta analogía que hace San Pablo con un edificio, es decir, el del reino, Jesucristo nos dice San Pablo, es la piedra angular, la piedra desechada por los arquitectos, que hace alusión, y es por eso muy misterioso las distintas formas como el Señor nos va mostrando pistas, porque esos arquitectos hacen alusión
a ese gran arquitecto de los que hablaban los filósofos franceses, que era ese Dios deísta que crea, pero que no interviene, que no es providente. Y entonces cuando las personas así creen, recurren por ese deseo y ese vacío que tiene el ser humano como ser religioso, muchas veces caen fácilmente en la superstición, en la brujería, en la hechicería, en el satanismo y toda suerte de oscuridades tenebrosas que impiden encontrar la luz de Cristo. Y ya mencionábamos cómo es común entre las élites políticas, deportivas, económicas, sociales, que muchos de ellos dicen que tienen pues sus psíquicos, sus videntes, sus, entre comillas, brujos, a los que consultan antes de cada decisión, como también nos habla la Escritura y como también experimentó tanto el reino del norte y el reino del sur, y que el Señor una y otra vez en el Antiguo Testamento nos dice, y estos reyes y estos monarcas hicieron lo que el Señor reprueba. Y entonces es importante comprender que nosotros estamos fundamentados en los apóstoles. ¿Y qué significa eso? Les decía. Es que justamente estamos fundamentados en la buena noticia, que nos ha sido revelada, no es deducción humana, en el Nuevo Testamento, que es la plenitud de la revelación, en especial en los evangelios, porque todo el Nuevo Testamento, los 27 libros, han sido escritos o por los apóstoles o por sus colaboradores, es decir, de testigos directos que de lo que vieron, de lo que oyeron, dan testimonio, como dice San Juan en el capítulo 21 de su Evangelio, de lo que hemos visto y oído. Y por eso es que nosotros tenemos que decidir en quién ponemos nuestra confianza y poder entender a la luz de la experiencia histórica del ser humano y especialmente de la Iglesia, por qué es que se ha llegado a este proceso de secularización y donde la Iglesia en muchos lugares está arrinconada, confundida, y muchos creen que lo único que queda es acomodarse al mundo y ser más fieles a las presiones y a las seducciones del mundo que a la fidelidad a nuestro Señor y Redentor. Cabe mencionar, además, que se ha pasado también al otro extremo, de no hablar nada de estas realidades misteriosas, del demonio, del infierno, del cielo, del pecado muchas veces, de la moral, de la verdad revelada, de la ley natural y de la ley divina, pero también se cae en el otro extremo muchas veces, decía, y de creer que todo es únicamente causa y responsabilidad del demonio, porque eso hace creer que nosotros podemos ser eliminados en nuestra libertad por la acción del enemigo malo. Y eso de alguna manera solo se produce, pero tampoco totalmente, en las posesiones diabólicas, pero en las tentaciones, en las obsesiones y en las infestaciones. No es así, porque el Señor, que respeta nuestra libertad, no va a permitir que el enemigo malo la pueda eliminar. Nos puede esclavizar, nos puede seducir, nos puede engañar porque es mentiroso desde el principio, pero no podrá jamás destruir nuestro ser personal ni eliminar la libertad.
porque el Señor, que no se retracta, nos ha creado libres, e inclusive al mismo demonio no le quita la libertad, porque también es un ser personal. Y entonces comprendemos que en ese misterio de la relación entre la gracia y la libertad se mueve la soberanía y la acción misericordiosa de Dios, que elevado en alto en la cruz, nos dirige sus primeras palabras dirigidas al Padre, que son: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es que en la lucha espiritual es fundamental y esencial el perdón. En primer lugar, recibir el perdón de Dios. Y esa acción misericordiosa de Dios se realiza de manera ordinaria en los sacramentos de Jesucristo confiados a la Iglesia, y por excelencia en el sacramento de la reconciliación con el Padre, en la confesión sacramental. Y entonces tenemos un punto central en nuestra lucha espiritual, que son los sacramentos, y en especial el sacramento de la reconciliación. Porque si nosotros, en el uso de nuestra libertad, luego de experimentar todas las acechanzas del demonio y todas esas tentaciones, como el pueblo de Israel, acudimos como a Moisés, nosotros a Jesucristo, y le decimos: hemos pecado contra el cielo y contra ti, como dice también el rey David, e imploramos su perdón, el Señor no nos lo va a negar. Y una manera de examinar las conciencias y reconocer nuestros pecados y no culpar a Dios del mal del mundo es justamente contemplar a Jesucristo en la cruz, es decir, al Hijo del Hombre elevado en alto. Pero en la cruz de Cristo no solo contemplamos el perdón y la reconciliación con el Padre por el amor infinito, sino que contemplamos también ese mismo amor, y ese amor que mencionábamos es el amor ágape, es el amor gratuito, es el amor incondicional, es el amor que no depende de nuestras obras, es el amor que no depende de nuestras acciones, sino es el amor de Dios, que nos ha creado a su imagen y semejanza y que quiere restaurar ese ser personal herido por el mal uso de nuestra libertad, por los engaños y seducciones del mundo y por las tentaciones del enemigo mal. Y entonces nosotros tenemos que contemplar en la cruz de Cristo su amor gratuito e incondicional y entender que las injusticias del mundo son consecuencia de la injusticia del hombre contra Dios, que no le quiere dar lo que le corresponde, es decir, ser Dios, porque caemos por soberbia en el engaño del enemigo, que le dice, como en el Génesis, a nuestros primeros padres, que si desobedecemos a Dios, nosotros seremos como Dios, es decir, tomando el árbol de la ciencia del bien y del mal, y nosotros decidir arbitrariamente qué es bien, qué es mal, según nuestra conveniencia. Es decir, una moral de conveniencia, una moral de situación, una moral que le quita a Dios el que Él es el único bueno, y lo hacemos a Dios mentiroso. Y por eso es que todas estas ideologías contemporáneas, toda esta revolución sexual, de la que hemos hablado en otras ocasiones, todo este feminismo de género, toda esta ideología de género y todos estos lobbies que se han promovido aparentemente para buscar la igualdad, en realidad es exacerbar el pecado, no solo el pecado con la carne, con el cuerpo, sino un pecado más grave que es propio de los seres espirituales, que es la soberbia y el orgullo.
Porque los demonios no pecan con la carne porque no tienen cuerpo. Y el pecado con la carne es consecuencia, como nos enseñan los padres del desierto, del pecado de soberbia. Como paréntesis les comento algo que es tal vez importante conocer y que muchas veces no tenemos la oportunidad de recordar o de revisar, que la soberbia, o mejor dicho, los llamados pecados capitales, y en realidad todos los pecados, hacen una sola unidad. Son como una bestia al interior de cada ser personal, con 7 cabezas. Y la cabeza más terrible es la soberbia, porque los otros pecados, las otras cabezas, los otros pecados capitales, capital significa cabeza, se pueden cortar, pero si no se corta la soberbia, esas otras cabezas vuelven a crecer. Y la soberbia es querer ocupar el lugar de Dios, es rechazar a Dios y nosotros considerarnos dioses, negando a nuestro Señor, Creador y Redentor. Y por eso es tan importante acudir a la fuente de la misericordia que se manifiesta en la confesión sacramental. Y además, rechazar todo pecado apoyándonos en el fundamento de los apóstoles, es decir, en la Sagrada Escritura, en los sacramentos de Jesucristo y en la oración para tener una vida en el Espíritu, una vida nueva, la vida de hijos de Dios. Y esa vida nueva y esa vida de hijos de Dios es la vida que nosotros hemos recibido como don, pero que no podemos desplegar si no crecemos en la humildad y en la mansedumbre, que son las virtudes que caracterizan al Hijo de Dios, porque Jesucristo, cuando se pone como ejemplo, solo menciona en todos los evangelios, pudiéndose poner ejemplo de todas las virtudes, Él nos va a decir en el Sermón de la Montaña, sean mansos y humildes de corazón, como yo soy manso y humilde, porque eso significa la filiación divina, vivir como hijos de Dios, como nos enseña Santo Tomás. Y eso es un don del Espíritu Santo, que es el don de piedad. El don de piedad es el don de reconocer y desear el reencuentro y la vuelta a la casa del Padre en el camino que es Jesucristo. Y para crecer en ese deseo que es la esperanza y en esa fe que es en la obediencia como el Hijo único, nosotros necesitamos crecer en la piedad para poder ser hijos a imagen del Hijo único. Y eso no se puede desplegar si no crecemos en la humildad, que es la manera de derrotar la soberbia, y en la mansedumbre, que es la manera de derrotar la ira, para poder encontrar la paz, que es don de Dios, en Jesucristo. Y por esa razón, nosotros tenemos que darnos cuenta que en realidad todos nuestros pecados tienen como raíz la soberbia. Y por esa razón es que San Pedro dirá que el Señor resiste a los soberbios. Los soberbios hace que nuestra oración no sea escuchada. Es la oración del fariseo. Es la oración del que cree que es mejor que los demás. Es la oración del que cree que puede hablar con Dios de igual a igual. Es la oración, es la actitud, es la arrogancia de los que engañados por el enemigo, en realidad no pueden comprender el amor ágape
la gracia y la gratuidad. Y entonces creen que merecen la redención y no entienden que es don total, y que los frutos de nuestras obras son consecuencia justamente de esa gracia, de ese amor que se derrama en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y por eso es que hemos querido tocar estos temas, porque no solo en nuestro país, sino en muchas realidades, no solo en nuestra ciudad, nosotros queremos una relación con Dios que no es una relación de gratuidad y de gracia, sino es una relación, entre comillas, de negociación con Dios. Es lo propio de la magia. La magia, a diferencia de la fe, cree y supone que si es que hace tales cosas, practica una serie de ritos, de conjuros, entonces logra que las fuerzas sobrenaturales se le someten. Y nosotros rechazamos esa comprensión, porque nosotros sabemos que el Señor nos ha amado primero, y que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, que se anonadó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz, y nos ha concedido su perdón, nos ha dejado a su madre como madre nuestra, nuestra Madre Santísima, y nos ha dado de junto al Padre el don del Espíritu Santo, que despliega sus dones y carismas para que nosotros podamos ser sus testigos y que a toda la tierra alcance su pregón, como hemos dicho en el Salmo, en la Eucaristía del día de hoy. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que comprender que somos fruto de la oración de Dios. El Evangelio de hoy, correspondiente a la Eucaristía, nos relataba ese pasaje, San Lucas, que Jesús sube al monte y está haciendo oración toda la noche. Y luego llama a sus discípulos, a sus apóstoles, que significa enviados. Nosotros también somos enviados. Como el Padre envió a Jesucristo, su Hijo único, Jesucristo envía a su iglesia, envía a los bautizados, nos envía a todos nosotros para que seamos testigos de la buena noticia en medio de este mundo que no lo conoce. Pero ser enviados, es decir, ser puestos en camino, es decir, es vivir en la libertad de los hijos de Dios, es tener la vida en el Espíritu, es que nosotros seamos evangelio, nosotros seamos testigos, que el pecado, que las supersticiones, que todas esas formas de búsquedas de la puerta ancha son caminos de perdición y de destrucción, como se ponía en el afiche preparado para la charla de hoy con esas dos escaleras. Una que nos lleva al encuentro, que es un camino ascendente con el Padre, siguiendo a Jesucristo que nos precede, pero la otra que lleva al más profundo de las tinieblas, de la oscuridad, del fuego, del infierno, al rechinar de dientes, porque el Señor vendrá a juzgar, nos dice San Mateo en el capítulo 26 y 25, que son los discursos escatológicos, y en el capítulo 25 nos dirá que va a separar las cabras de las ovejas, y les dirá a los de la derecha: vengan a mí, benditos de mi Padre, porque vivieron el mandamiento del amor. El mandamiento nuevo que en Jesucristo es amar como Él nos ama, y comprender que en Cristo Jesús estamos llamados a ser uno, porque nuestros enemigos no son de carne. Nuestros enemigos, nos dice San Pablo, son las potestades, los poderes tenebrosos de los aires. Y Él, Jesucristo, que es más fuerte, ya lo derrotó,
y ha venido a liberarnos, pero nosotros libremente tenemos que decidir y participar de su victoria. Vamos a concluir en este momento nosotros esta primera parte para poder tener algunos minutos y poder tener este intercambio como usualmente acostumbramos en estas charlas y poder responder algunas preguntas si las hubiera. ¿Qué tal, padre? Sí, tenemos una pregunta del público que nos ha comentado por interno. Yo quisiera darle el paso a Franklin para que pueda saltar la primera pregunta, por favor. Sí, saludos, padre. La primera Buenas pregunta que tenemos. noches a todos ustedes. Gracias, padre. Gracias, padre. La primera pregunta que tenemos, padre, es ¿cómo poder ser soldados de Cristo en este tiempo para ayudar al prójimo de este ataque satánico mundial y que nuestra fe no se adultere en el camino? Hay pastores que dicen que la figura del soldado de Cristo es obsoleta. ¿Cuál es su opinión? Nosotros no nos movemos por opiniones. Nosotros nos movemos en el fundamento sólido de los apóstoles. Yo no les vengo a dar mi opinión. Y entonces lo que nos dice el Señor a través de distintos pasajes en el Nuevo Testamento, y me voy a referir a un pasaje de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estén vigilantes, porque el demonio, como león rugiente, busca rondando a quien devorar. Es decir, nosotros nos enseñan los maestros espirituales, San Juan de la Cruz, nosotros vivimos entre enemigos, dice San Juan de la Cruz, entre flores y fieras. Pero nuestros enemigos no son de este mundo. Y por eso San Pablo en los Efesios capítulo 6, versículo 10 y siguiente nos mencionará que tenemos que armarnos, revestirnos de Cristo. Y la lucha es justamente esa. Porque yo no puedo ser revestido de Cristo si rechazo la gracia, si rechazo los sacramentos de Jesucristo, si niego el bautismo, si desconozco el pecado. Y por eso es que la vida presente es una lucha, y por eso es que la iglesia peregrina es iglesia militante. Y entonces, a lo largo de la historia de la iglesia, se nos ha mencionado una y otra vez que nosotros somos, pues, esa milicia. Y nuestra Madre Santísima, en varias de las apariciones, y para mencionar solamente a una, que es la de la Salé, ya hacia 1846, les decía a esos niños, Melania y Maximino, que tenían que formarse sus apóstoles, sus enviados, para luchar contra las tinieblas. Claro, si nosotros entendemos mal y creemos que tenemos enemigos en la carne porque hemos sido imbuidos de la visión materialista de la lucha de clases, de enemigos en los pecadores el Señor los ve como gravemente enfermos. Por eso es tan importante el perdón. Y cuando nosotros comprendemos y decimos que hay una etapa, como dice el Papa emérito, de neopaganismo, lo que sabemos que en medio de ese pecado que se hace más arrogante, sobreabunda la gracia. Y entonces nosotros tenemos que revestirnos de esa gracia para ser soldados, pero soldados de Cristo, por el Espíritu Santo, para que con fe viva, con firme esperanza y con ardiente caridad demos testimonio de Él. Por supuesto, esto no puede ser mal interpretado como una especie de rebelión o de guerra civil entre criaturas humanas, porque la violencia, y por eso hacía referencia a esta
filiación y al don de piedad, porque nosotros para poder ser testigos de Cristo necesitamos mansedumbre y necesitamos humildad. Muy bien, padrecito. Usted justo hablaba sobre el tema del perdón. Y como estamos en una batalla espiritual diariamente, yo quería consultarle, ¿cómo podemos revestirnos con una armadura que nos pueda ayudar a hacer frente a esta batalla del día a día, frente a las tentaciones? ¿Qué tan importante es el perdón y de acudir constantemente al sacramento de la reconciliación? ¿Funciona esto como una armadura? La armadura es revestirnos de Cristo. ¿Y por qué yo me alejo de Cristo? Yo me alejo de Cristo por el pecado. Cuando yo peco, me alejo de Cristo. Y cuando me alejo de Cristo, me voy con Satanás. No es que voy a un territorio neutral. Y por eso, volver a Jesucristo, como dice la parábola del hijo pródigo, el hijo menor recapacita, se da cuenta de su pecado y dice, voy a volver a la casa de mi padre. Y entonces, en realidad, la reconciliación es el inicio de esa batalla, porque el Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte y viva. Y cuando nosotros mencionábamos que el Señor nos crea con su oración, conviene que no olvidemos que en esta lucha espiritual no solo participamos nosotros, los que estamos en esta iglesia peregrina, también participa la iglesia triunfante, la multitud de santos que celebraremos el próximo domingo en la solemnidad de todos los santos, que nos acompañan con su oración. Y la oración de los mártires en el cielo, nos dice el Apocalipsis, es ¿hasta cuándo, Señor, vas a hacer justicia y tomar venganza? Y la justicia de Dios es el perdón. Y la venganza de Dios es la conversión. Y entonces el sacramento de la reconciliación es fundamental. Pero muchas veces, como nos han dicho varios santos, nosotros somos confundidos porque el demonio no solo nos incita con las tentaciones a caer en el pecado, sino que luego nos hace avergonzarnos de nuestros pecados, que nos escondamos y avergonzarnos para confesarlos. Y entonces todos nosotros tenemos la experiencia de la vergüenza que da acudir a la confesión sacramental. Y por eso es tan seductora el engaño de decir yo me confieso directamente con Dios. Pero si es que el Señor instituyó la confesión sacramental y el que nos confesamos no ante el sacerdote, sino ante Jesucristo. El sacerdote actúa en la persona de Cristo, igual que cuando celebra la Eucaristía, y quien perdona los pecados es solo Jesucristo. Pero es necesaria esa humillación, porque la raíz de todos los pecados es la soberbia. Y entonces hay humillaciones que nos hacen crecer en humildad, que son humillaciones dulces. Y una humillación dulce es reconocernos pecadores ante Dios y ante nuestros hermanos, como hacemos al inicio de cada Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho. Y solicitamos la intercesión de nuestra Madre, de los santos y de nuestros hermanos. Entonces, la confesión sacramental es esencial, porque yo, si no recibo el perdón de Dios, no puedo experimentar el amor de Dios. Pero además el perdón de Dios está unido a la reconciliación, no solo con el Padre, no solo consigo mismo, con nosotros mismos, no solo con la creación, sino con nuestros hermanos. Y por eso es que el perdón de Dios está unido a que nosotros nos reconciliemos con nuestros hermanos. Y por eso el Señor nos dirá que antes de presentar la ofrenda,
Si es que nuestros hermanos tienen queja de nosotros, nos reconciliemos con nuestros hermanos. Y por eso es tan importante el perdón. Y el perdón es fuente de vida y de salud. Cuando nosotros no perdonamos, se genera una serie de daños espirituales, psicológicos y físicos, sociales, no solo sobrenaturales, sino también temporales. Pero justamente las ideologías, esta visión de enemistad y de lucha de clases y de la violencia como partera de la historia, tiene pues esos lemas, ¿no? Ni olvido ni perdón, sino una justicia humana. Nosotros sabemos que la justicia humana es una justicia vana, porque yo no puedo ser justo con otras criaturas humanas si no les devuelvo a Dios lo que le corresponde, y es ser Dios y Señor de la historia y de mi vida. Y entonces vemos la belleza de este sacramento y comprendemos por qué fueron las primeras palabras de Jesús en la cruz. Y nosotros necesitamos el perdón de Dios. Y el perdón de Dios es la manifestación de su amor. Y cuando nosotros recibimos el perdón de Dios, yo encuentro la paz. La paz que tanto deseamos es justamente dejar de luchar contra Dios. Y la manera de dejar de luchar contra Dios es reconocer su amor y darle gracias por su perdón, gratuito e incondicional. Y por eso los sacramentos que hemos recibido, en especial el de la reconciliación y la Eucaristía, son sacramentos que tenemos que practicar frecuentemente. Y todos los maestros espirituales y la Iglesia nos recomienda por eso la confesión frecuente y la comunión eucarística frecuente, porque ambos sacramentos van juntos y la confesión es un nuevo nacimiento. Es como un segundo, un tercer, un cuarto bautismo, es revestirnos de Cristo, es cubrirnos de esa desnudez. Y está significado en la parábola del hijo pródigo, en ese nuevo vestido, en esas sandalias, en ese anillo que se le coloca a ese hijo y se le invita a la fiesta. No encontramos la verdadera alegría sin la reconciliación con Dios y con nuestros hermanos y con nosotros mismos y con la creación entera. Y demos gracias a Dios por ese don, por su misericordia infinita. Muchas gracias, padre. Invitamos a Rosana a que se sume al panel. Adelante, Rose. Gracias. Padre, tenemos una consulta de una hermana que comenta que hace 3 semanas ha fallecido una persona amiga y que por la situación complicada de su matrimonio, desafortunadamente, parece acudía a brujos. Y los hijos se negaron a que reciba los últimos auxilios cristianos hasta el final. ¿Qué se puede hacer por esta persona? Oración. Ir a Jesucristo. A esas personas que de distintas maneras no han recibido los auxilios ordinarios que Jesucristo nos ha dejado a través de la Iglesia, nosotros tenemos que hacer oración por ellos. Pero nosotros sabemos que el Señor lucha por cada uno de nosotros. Y Él, invocando a su misericordia, esperamos y confiamos que pueda auxiliar a esas personas que no reciben los sacramentos a través de los ministros ordenados. Porque en este tiempo, esa realidad, como la que se refiere en este caso, no es infrecuente. Muchas personas de los que están falleciendo y han fallecido en estos últimos meses, desde el inicio de la cuarentena en el mundo, están falleciendo sin los sacramentos. Y nosotros por eso es que tenemos que redoblar nuestra oración por ellos, para que el Señor misericordioso, que es el buen samaritano que no pasa de largo, pueda haberse detenido y esas personas haber recibido la gracia para implorar su misericordia y su perdón.
nosotros no podemos saber, y entonces lo que nos queda en estos momentos es hacer oración. Pero no solo por los que ya partieron, en este caso por este hermano que ya partió, sino por esos familiares que incluso en medio de las dificultades y de repente no hubiesen conseguido con facilidad que algún ministro ordenado les administre ese sacramento. Pero según lo que refieren los familiares, no querían que reciba el sacramento. Y entonces esos familiares están en una situación de una oscuridad muy grande. Y entonces por eso es que tenemos que pedir por la conversión. Tenemos que pedir por esa gracia de conversión. Y siguiendo con los mensajes de nuestra madre, aparición en Garabandal, que no es reconocida por la Iglesia, pero que es consistente con todos los mensajes de nuestra madre en las anteriores apariciones marianas, que se empezaron a multiplicar y hacer más frecuentes a partir de esas épocas de oscuridad, siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX, y hasta el presente. En Garabandal, nuestra madre ha anunciado que va a haber un momento que es conocido como el Gran Aviso, donde se va a suscitar una contrición y un arrepentimiento mundial, como una manifestación de la gracia de Dios. Y por eso, justamente, nosotros necesitamos ser perdonados, porque somos culpables, porque somos pecadores. Y San Juan nos dirá en su carta que quien dice que no ha pecado es un mentiroso, porque la única que no ha pecado es nuestra Madre Santísima, sin pecado concebido. Pero todos nosotros hemos experimentado y experimentamos la traición, que es el pecado. Y por eso es que todos los días antes de partir a entregarnos al descanso nocturno, nosotros tenemos que hacer oración y pedir por el perdón de nuestros pecados, porque nosotros no sabemos si vamos a despertar. A esa persona que han referido eso, por el interno le pueden decir que los dé los nombres de sus difuntos para pedir por esas personas nominalmente en las Eucaristías que celebramos comunitariamente. Muy bien. Adelante, Franklin, con tu pregunta, por favor. Sí, padre. La pregunta es, bueno, realmente son como 3 preguntas en una. ¿Cómo sabemos si estamos protegidos contra la brujería? ¿Lo estamos si comulgamos? ¿Debemos tener miedo a la brujería tan común en nuestro país? Bueno, la brujería, los hechizos, los maleficios son muy comunes cuando uno se aleja de Dios en este proceso de neopaganismo. Eso se acrecienta, porque lo que caracteriza al neopaganismo es que uno ya no se fija en la meta, porque nosotros decíamos que somos enviados, estamos en camino, pero muchas veces no sabemos y hemos perdido el sentido de hacia dónde nos dirigimos. Nosotros nos dirigimos hacia el reencuentro con nuestro Padre Celestial. Y entonces cuando uno ve solamente las cosas de este mundo, cuando uno cree que ser feliz es, entre comillas, ser exitoso, tener prestigio, poder político, económico, goce de los placeres pasajeros de manera desordenada, entonces, o salud física únicamente, la gente acude justamente a la brujería por esas cosas. Pero también a veces acude para, entre comillas, lleno de odio y rencor por no perdonar, para desearle el mal a algunas personas. Entonces, nosotros lo que sabemos y lo que nos enseña la Iglesia es que el demonio pues no es omnipotente. Y todas las brujerías y hechicerías y todas esas cosas no vienen de Dios, sino vienen del demonio. Pero el demonio no es todopoderoso. Y el demonio no nos puede destruir. Y entonces lo que nosotros necesitamos justamente para
que podamos vivir en la libertad de los hijos de Dios y no atemorizados y obsesionados por los males, los maleficios y las hechicerías, es vivir en la fe, con fe viva, sabiendo que si estamos unidos a Jesucristo en comunión, como dices bien, en la comunión sacramental, con los sacramentos de la iglesia y en oración, el demonio no nos hace nada. El demonio es como un perro amarrado, nos dicen varios maestros espirituales. El problema es cuando yo me acerco. Entonces el problema no es que alguien, entre comillas, haga un maleficio contra mí. El problema es quien hace el maleficio, porque de alguna manera le está viendo invocaciones a poderes tenebrosos. Eso no significa también que el demonio está, digamos, bajo la autoridad de las criaturas humanas, porque no es que el demonio viene a hacer lo que nosotros nos da la gana, lo que el demonio viene es a destruirnos. Pero muchas veces esas personas que a través de esos, entre comillas, intermediarios, buscan esos poderes preternaturales, le abren puertas y ventanas para que su voluntad se someta a las del enemigo. Y entonces es como abrirle la puerta al ladrón para que destroce tu casa, al mentiroso desde el principio, al homicida desde el principio, que nos odia. Odia a los brujos, odia a los que le piden. A veces les concede algunas cosas para llevarlos a una destrucción más grave. Y nosotros lo vemos revelado en las Escrituras, en los distintos pasajes en el Antiguo Testamento, pero también lo vemos a lo largo de la historia de la salvación y en la historia contemporánea, y nosotros hacíamos referencia en los temas pasados y también lo he mencionado colateralmente el día de hoy, cómo los poderes de este mundo, significados en esa bestia del mar, que se van edificando lejos de Dios, siempre han recurrido a ese tipo de prácticas satánicas, de ocultismo, de hechicería, de brujería, de rituales absolutamente perversos, de prácticas orgiásticas, de pedofilia, de abuso, de drogas y una serie de cosas que conocemos. Entonces, tenemos que alejarnos de esas cosas, porque no solo son un pecado contra el primer mandamiento, sino es justamente impedir que nosotros podamos recibir la gracia santificante. Pero por el contrario, si nosotros recibimos los sacramentos, tenemos vida de oración, nosotros estamos revestidos de Cristo, de esa armadura de la que habla San Pablo en el capítulo 6, versículos 10 y siguientes de la carta a los Efesios, que estamos justamente leyendo en estos días en la Eucaristía de las ferias. No Padre, ahora tengamos miedo, nos dice el Señor. perdón. Sí, quería justamente consultarle, ahora que estamos en las vísperas de esta celebración satánica del Halloween, ¿cómo podríamos convencer a los jóvenes y a los niños de que esta también es una manera de abrirle las puertas al demonio en nuestras vidas? Ok, nosotros no convencemos a nadie, ¿ya? Lo que nosotros necesitamos en primer lugar es nosotros, en nuestra vida de fe, en nuestra vida de oración y en nuestra vida sacramental, cada vez comprender más que tenemos hermanos nuestros, especialmente, como bien menciona, jóvenes y niños, que están expuestos a muchos peligros. Y como señalábamos el jueves pasado, estas fiestas de Halloween se han convertido en fiestas que son participación de rituales satánicos. Muchas veces por ignorancia, muchas veces creyendo que son, entre comillas, entretenimientos inocuos.
y por la inconsciencia de las familias que a veces desde niños y a veces los centros educativos y los medios comerciales inician a las personas en estas prácticas. Entonces, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta que estos días son días de mayor oración, de mayor ofrecimiento, y cada vez que podamos, con los más cercanos, en nuestras familias, entre nuestras amistades, ayudar a los jóvenes y a los niños que puedan tener estas confusiones, informarles para que ellos puedan formarse un juicio y no caer en estos engaños y en estas seducciones que se presentan como, entre comillas, inocentes, pero que son altamente peligrosas. De otro lado, en esa conciencia cada vez mayor en la iglesia, muchas parroquias están promoviendo y muchos grupos parroquiales y movimientos, vigilias de oración, como la parroquia a la que yo pertenezco, pero también Mater Fátima ha organizado un exorcismo mundial y ha pedido a los obispos que en cada diócesis se realicen exorcismos, porque es cierto que cada vez la acción maléfica es más arrogante, y baste mencionar cómo algunas personas, hermanos nuestros, se visten de manera grotesca y reclaman con arrogancia el aborto como derecho, y lo veíamos en estos incendios, en estos templos en Santiago de Chile la semana pasada, cómo incluso en las pintas se ve, de repente esas personas no todos están poseídas, pero definitivamente, voluntariamente o involuntariamente en su ignorancia, se han entregado a las fuerzas de las tinieblas. Y claro, ellas están en un grave peligro. Y entonces nosotros tenemos que pedir por su conversión. Porque la oración de los justos, dice el Señor, la oración del pueblo de Dios, y más la oración con María, y la oración con nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, es poderosa. Pero además de estos llamados a Mater Fátima, que piden la oración y el rezo de la coronilla a San Miguel Arcángel, aquí nosotros en nuestra ciudad de Lima, ya desde hace 3 años, venimos promoviendo el rezo del rosario con nuestra Madre Santísima, pidiendo por las familias y por la vida, en los 1 de noviembre, solemnidad de todos los santos, y lo hacíamos en estos últimos años, en el último recorrido procesional de la imagen bendita del Señor de los Milagros, que como saben ustedes es el 1 de noviembre. Este año no se va a producir la procesión, como sabemos, pero eso no nos ha detenido para que, bueno, como no hay procesión, entonces no vamos a rezar el rosario. Vamos a rezar el rosario desde nuestros domicilios este próximo 1 de noviembre a las 2:15, que era la hora habitual en que la imagen del Señor de los Milagros llegaba alrededor de la calle, la avenida Tacna con la calle Girón Ica, y donde un grupo de hermanos se congregaba, repartía rosarios y se sumaban pues centenas de miles de personas rezando el rosario, de alguna manera como desagravio por todas esas acciones tenebrosas que se realizaban el día anterior, y pidiendo para que las familias sean iglesia doméstica. Creo que este año con más conciencia, yo veo con alegría que hay una mayor adhesión de muchas familias en el Perú entero, de muchos sacerdotes, de muchos movimientos, y entonces lo que necesitamos es hacer oración. Unidos a Jesucristo, si nosotros estamos con el Señor, ¿quién contra nosotros? Nos dice San Pablo. Y entonces nosotros,
con fe viva sabemos, Él ya venció. Lo que nosotros necesitamos es hacernos partícipes. Y muchas veces el Señor nos permite tomar conciencia de todas estas oscuridades y acciones del enemigo para que justamente probados en la fe, nosotros acudamos a Él con nuestra Madre Santísima en oración para que Él derrame su gracia y produzca la conversión. Y nosotros esperamos con fe viva que en estos próximos días se produzcan muchas conversiones. El día de hoy yo en el hospital, estamos en el Hospital Rebagliati, estamos celebrando la novena en honor y acción de gracias al Señor de los Milagros. Hemos celebrado hoy el tercer día de la novena, hemos realizado la exposición al Santísimo y con alegría confesaba mucha gente que después de décadas volvía a la confesión sacramental. Y como el Señor nos dice, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por los 99 justos. Y el Señor viene por las ovejas perdidas, viene por esa oveja que se ha extraviado, que somos toda la humanidad, pero nosotros sabemos que especialmente hay niños y jóvenes y personas adultas también, que por esta secularización y paganismo, neopaganismo, muchas personas han enfriado su fe, pero esta tribulación por esta pandemia puede abrir el corazón de muchas personas, pero necesitamos que haya testimonio y nosotros necesitamos anunciar, no podemos quedarnos callados. Y entonces usemos nuestros contactos, nuestras amistades, nuestros familiares, las redes sociales, todo lo que esté a nuestro alcance. Y estos días tengamos un apostolado, porque el Señor ha orado por nosotros y nos comparte su misión y nos envía al mundo para que anunciemos la buena noticia, que nosotros en Cristo estamos llamados a la victoria. Padre, tenemos una última pregunta de la señora Maru que nos escribe por interno. En este tiempo de crisis que ha afectado mucho la pandemia a muchos sectores, ella le pregunta, ¿cómo podemos hacer frente al desempleo sin caer en la desesperanza? Las carencias materiales, económicas y el desempleo, claro, no es algo que uno pueda resolver, porque eso depende pues de las políticas macroeconómicas, de estas injusticias globales que se vienen produciendo en esta pandemia como su consecuencia. Y claro, los países como los nuestros, con políticas tan precarias, tienen menos mecanismos de compensación social y de ayudar a los más frágiles. Y lo primero que nosotros sabemos que ante el desempleo, ante el hambre, ante la enfermedad, ante cualquier problema, sea el que fuera, siempre hay que ir a Jesucristo. Porque el Señor no nos desampara. Él no pasa de largo. Él viene a nuestro encuentro especialmente cuando nosotros necesitamos más de Él. Pero tenemos que ir con fe viva, arrepentidos de lo que nos tengamos que arrepentir, pero también nosotros, si es que por gracia de Dios no tenemos esa situación difícil y dolorosa de haber perdido la capacidad adquisitiva por la falta de empleo, por los despidos o por la imposibilidad de generar ingresos en medio de estas restricciones generadas por esta pandemia, que no son enviadas por Dios, sino son consecuencias de nuestros pecados. Nosotros tenemos que ser solidarios y fraternos con nuestros hermanos. Y entonces es necesario que se multiplique la caridad. Y la caridad que este mundo ateo y materialista ha querido desnaturalizar como si fuera algo vergonzante, conviene recordar que es una virtud infusa, es un don de Dios y es la oportunidad para que nosotros podamos
cubrir muchos de nuestros pecados. A veces nosotros no sabemos cómo reparar por nuestros pecados pasados, porque no teníamos conciencia, porque estábamos lejos de la iglesia. Pero una forma de reparar los pecados, nos dice el Señor, es la caridad que cubre una multitud de pecados, empezando por los más cercanos. Y entonces tenemos que hacer oración también por las necesidades temporales, pero siempre, primero, sabiendo que tenemos que buscar el reino de Dios, porque las otras cosas vienen por añadidura. Entonces, igual que otras necesidades temporales que podemos nosotros, comprendiendo y conociendo, poner en práctica la caridad, pero la primera caridad y la mayor caridad es llevar a nuestros hermanos a Jesucristo y en todo lo que esté en nuestras posibilidades, ayudar a los que están viviendo en esa situación de fragilidad y de precariedad económica y de inestabilidad por la falta de empleo y por la crisis que se sucede a esta crisis sanitaria. Muchas gracias, Padre Augusto. Con esto terminamos la ronda de preguntas. Antes de que se vayan, queremos compartirle 2 invitaciones justamente de la parroquia Santa Mónica, donde pertenece el Padre Augusto, y que precisamente él había hablado sobre unas vigilias eucarísticas que estamos organizando. Queríamos invitarles a estas vigilias que vamos a organizar. A continuación les voy a enviar la invitación para que puedan visualizarla. Queridos hermanos, les saluda el Padre Raúl Pereira, el párroco de la parroquia Santa Mónica, y quisiera poder anunciarles el cierre de este mes de octubre y el comienzo del mes de noviembre. De 30 para 31, en la madrugada del día 31, estaremos teniendo la primera vigilia de adoración eucarística. Comenzaremos a las 2:30 de la madrugada con la coronilla a San Miguel, la coronilla al Señor de la Divina Misericordia, los 4 misterios del Rosario y la oración de exorcismo del Papa León XIII. Esto para contrarrestar la insidia del mal de modo muy especial en ese día. A las 12:30 del mediodía tendremos la bendición de altares. Vamos a recorrer los altares. El recorrido ya está publicado en nuestra página de Facebook. Lo pueden cotejar, lo pueden de este modo seguir, y tiene ciertas restricciones. La primera, el uso de mascarillas es obligatorio, y a la vez también poder tener a la mano alcohol, ¿no? Sabemos bien que no podemos seguir al sacerdote en su recorrido, y el sacerdote estará bendiciendo los altares dedicados al Señor de los Milagros que se prepararán en las puertas de sus casas. Si alguien tuviera también agua bendita o algún objeto para bendecir, lo pueden también poner en ese mismo altar. A las 5 de la tarde estaremos celebrando la misa Holy Wings, los santos vencedores, celebrando ya las primeras vísperas de todos los santos. Los niños podrán seguir esta misa a través de la plataforma de Facebook, y al final de la misa se consagrarán al Divino Niño Jesús. A las 6 de la tarde tendremos la fiesta virtual para los niños, que la vamos a seguir a través de la plataforma Zoom. Quienes lo deseen pueden seguir esta fiesta virtual, pueden participar de esta fiesta virtual en la información que tenemos aquí, para que de este modo el niño que desee pueda participar de ello. Después tendremos la segunda vigilia de adoración eucarística, que será en la madrugada del 31 al 1 de noviembre. Entonces tendremos la misma programación. A las 2:30 de la madrugada, igual con la coronilla a San Miguel, la coronilla al Señor de la Divina Misericordia, los misterios del Rosario y la oración de exorcismo del Papa León XIII. El día 1, recordarles también que por ser domingo nuestro horario no varía en absoluto. El día 2 de noviembre, lunes 2 de noviembre, que conmemoramos a todos los fieles difuntos, tenemos la misa, como siempre, a las 9 de la mañana. A las 10:15 tendremos la adoración eucarística, como siempre, y vamos a incluir la coronilla a Santa Gertrudis por las almas del purgatorio. Esta coronilla a Santa Gertrudis se reza para implorar al Señor la purificación de nuestros hermanos difuntos, de modo especial de
las almas del purgatorio. Para ello, quienes lo deseen pueden traer la foto de su familiar difunto de 10 centímetros por 15 centímetros y dejarla en el despacho parroquial hasta el día domingo inclusive, en los horarios de confesiones. Se lo pueden dejar al mismo sacerdote o también aquí va a haber una persona que va a recibirlos. Les agradezco muchísimo el poder seguir estas transmisiones desde la página de Facebook de nuestra parroquia. Puedes darle like aquí para seguir nuestras transmisiones. También recordarles que hemos creado otra página que es la página de la Comunidad Parroquial de Santa Mónica. Dándole like aquí te podrás enterar también de las actividades de nuestros grupos parroquiales. Y finalmente hemos creado otra página exclusivamente para jóvenes que es de la Pastoral Juvenil del Beato Carlo Acutis de nuestra parroquia Santa Mónica, que también puedes darle like aquí para seguir sus transmisiones. Dios les bendiga, que el Señor de los Milagros nos acompañe siempre en todo momento y nos conceda la conversión de nuestros corazones, todo dentro del Inmaculado Corazón de María. El Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Muchas gracias. Tal vez sería bueno, de repente, acá yo veo a Tito y Norma, que están conectados, y tal vez si ustedes le dan el audio, tal vez ellos también nos puedan invitar para el rosario del día 1 a las 2:15. Si los ven a Tito, levanta la mano para que te ubiquen y te puedan dar el audio, Tito. Mientras tanto quisiera aprovechar. ¿Sí? ¿Está ahí, Tite? Sí, ahí está Tito. Sí, lo estoy dando, pero él tiene que abrir su micrófono. Le estoy pidiendo que lo abra. Tito, pues ya tiene auto, está ya. Buenas noches ante todo. Padre, buenas noches. Raúl, Teresa, buenas noches, ¿cómo están? Bendiciones con todos. Bueno, en realidad es una invitación que tenemos de una obra que es por el Señor, llegada por nosotros, por el Señor, nos ha escogido a nosotros a través del Padre León. Ya hace unos años estamos haciendo este rosario por la vida y las familias en la procesión del Señor de los Milagros. Los primeros de noviembre de todos los años, que es feriado, que es la despedida del Señor, es el último recorrido que tiene antes de ser guardado hasta el siguiente año, y donde la cantidad de gente, como es feriado, es mayor, la afluencia es grande. Y es el último día. Entonces, ese día escogíamos para hacer un rosario dentro de la misma procesión, siguiendo al Señor de Pachacamilla, con un grupo de gente repartiendo rosarios y rezando fervorosamente con nuestros megáfonos y con un grupo de hermanos, y parece mentira, como dijo el padre, con hermanos que no conocíamos, con señoras, familias que no conocíamos, terminábamos rezando buena cantidad de hermanos el rosario, hermanos que estaban ahí, que no sabían qué hacer, estaban rezando, y cuando veían que rezábamos el rosario se acoplaban, porque sentíamos que estamos rezando con mucho amor y mucho fervor. Este año, como dijo el padre, no es, por razones que ya todos sabemos, se va a realizar la procesión, entonces vamos a hacerlo en forma virtual. Hemos juntado familias de diferentes partes del Perú, de Arequipa, de Cajamarca, de Chiclayo, de acá de Lima, y juntos a través del Zoom vamos a nosotros a trabajar, pero vamos a acoplarlo al Facebook. Hay un Facebook que hemos creado que se llama Un Rosario por la Vida y las Palabras del Perú, precisamente. Y a través de ese Facebook vamos a poder ver en forma una procesión virtual, pero un rezo real, donde vamos a estar presentes rezando el rosario, como hemos hecho, sin dejar de hacerlo este año, con mucho amor y fervor. Creo que las familias del Perú lo necesitamos, todas, porque estamos muy golpeadas,
estamos muy, digamos, el enemigo está tratando de quitar esa esencia de lo que es la familia, no como tal, y está llevando a la gente hacia otros caminos. Y nosotros queremos en ese día, por lo menos, rezar por eso y por la vida, en contra del aborto. Nosotros somos pro vida y sabemos que miles de niños mueren diariamente por eso. Y queremos rezar por esas almitas que realmente merecen un momento de oración, no solo un momento, todos los días creo, pero en ese momento lo hacemos queremos hacerlo a nivel de todo el Perú, si fuera posible, mientras mayor cantidad de familias nos acompañen, mejor, porque creo que la Virgen María va a estar contentísima y el Señor también, por supuesto. Esto es algo totalmente abierto, no es ningún movimiento, todas las familias son de diferentes movimientos, de diferentes agrupaciones, de diferentes comunidades, de diferentes parroquias, simplemente somos hermanos que nos guían la misma fe, orando por las familias y la vida. Querido Tito, ¿cómo podemos participar? ¿Dónde nos conectamos? Perfecto. Vamos a lanzar un link que es para que puedan entrar directamente al Facebook y puedan, a partir de las 2:15, el 1 de noviembre, pero quieren entrar antes. Entrar a la oración, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo encontramos el link? ¿En qué página? En el Facebook. En Facebook se llama un rosario. Un rosario. Y las familias del Perú. ¿Por qué no? Si ustedes gustan... Tito, ¿por qué no puedes compartir de repente alguno de los videos a la imagen del rosario para que te den la autorización? ¿Lo tienes ahí en tu computadora? Para que ellos se puedan enterar. Porque lo otro que podemos hacer también, padre, es compartir la imagen, los videos en nuestra página de Facebook de nosotros, ¿no? Como Reflexiones Católicas. Por eso. Se lo hemos pasado, ¿no? Le hemos pasado a ustedes hace algunos días. Entonces sería bueno que lo sigan difundiendo. Pero bueno, a veces nosotros... Yo lo tengo, yo lo a voy a compartir. A veces nosotros siempre preguntamos qué más podemos hacer. Y ahora hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Lo pueden ver? Ese es. Pero entonces el Facebook es Un Rosario por la Vida y las Familias del Perú. Sí. Lo vamos a seguir a través de Facebook. Este es el nombre para las personas que quieren seguirlo. ¿Qué día y a qué hora nos podemos conectar, Tito? El día domingo 1 de noviembre a las 2:15 empezamos el rosario. Perfecto. Entonces este domingo a partir de las 2:15 nos conectamos a esta página de Facebook, Un Rosario por la Vida y las Familias del Perú, y ahí va a estar el enlace para poder conectarnos al Zoom, ¿no es cierto? En Facebook Live y ahí vamos a poder rezar todos juntos, ¿no? Que es lo que... quería decirles una... Sí. Solo quiero decirles algo, porque eso es una experiencia para nosotros, y realmente cuando la oportunidad que hemos tenido con esta pandemia, increíble, de poder llegar, que realmente sea un rosario por las familias, por la vida, la familia del Perú, porque hasta el año pasado lo hemos hecho en Lima, en la procesión físicamente, pero esta vez ha entrado a otros departamentos, y con muchas ganas, con mucha fuerza. Si ustedes ven los videos, ven la familia, los niños, las criaturas, es una cosa muy hermosa lo que se está viendo. Es más, hasta ahorita me están llegando más videos y me llama gente para hacer más videos y ponerlos en el Facebook. De hecho, ya me está llegando de Ica, de Trujillo, ahorita van a mandarme probablemente de Iquito, de Mazamari. Todo el mundo, las familias están muy entusiastas por hacer esos videos de 30 segundos que estamos haciendo. Y están llegando, se sigue llegando y hay mucho ánimo. Y eso es muy importante porque lo que se quiere es que todas las familias nos unamos, todos juntos rezando esta oración. Posible, ¿no? Todo lo que se puede. Así que los invitamos a que participen y también lo difundan por radio, por los canales católicos, por todo donde se pueda, por radio. Están siendo difundidos también por JN19, el padre Manuel Rodríguez, está siendo difundido en PAX, está en Radio María también. La idea es esa, ¿no? Juntarnos todos. Muchísimas gracias, Tito, felicidades por esta iniciativa.
quisiera, por favor, invitarlos también a participar en nuestro Cine Forum. Vamos a tener este sábado una película, la película de Fátima, que recién se ha estrenado el 2020. Nosotros la tenemos en exclusiva. La vamos a ver a partir de las 5 de la tarde el sábado. Yo quiero dar pase a Maritza para que pueda pasarnos el video del tráiler. Okay. Who are you? I come from heaven. What do you want from us? It is a sin making lies up. It's true, Mama. She was as real as you are. Why would the Mother of God choose you? What's so special about you? See what you've done? You deceived everyone. I have to go. I promised the lady I would go back. What harm can 3 little children possibly do? What is dangerous is what they represent. A huge crowd of people. We need to stop them. When is this going to end? All you need to say now is, I made everything up. Faith begins at the edges of understanding. I'm so sorry you couldn't see her. Muy bien, muchas gracias, Marita. Esta es una película que recién está estrenado en el 2020, el 13 de mayo. Es una película espectacular. Yo la he visto y realmente es conmovedora y también estremecedora. El sábado, a partir de las 5 de la tarde, van a poder ver el link de acceso en nuestras redes sociales. Y le doy paso al Padre Augusto para hacer la bendición final. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas veces cuando terminamos estas charlas, algunas de las preguntas eran, bueno, ¿y qué podemos hacer? Y bueno, ahora han surgido varias iniciativas y entonces hay mucho por hacer. Pero no es solamente esos días y en esas fechas, porque nosotros, la iglesia, es comunidad de oración, es pueblo orante. Y creo que estas charlas, estos cineforums, videoforums, lo que sirven es para que nos reanimemos en la fe y para poder saber que no estamos solos. Vamos a terminar con una oración a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, que Dios los bendiga. Hasta el sábado, Dios mediante. Hasta el sábado. Nos vemos el sábado, 5 de la tarde, con el Cineforum de Fátima. Cuídense mucho, hermanos. Dios los bendiga. Hasta la próxima.